Gracias por estar aquí. Mi nombre es Carlos Ruta, soy el rector de la Universidad Nacional de San Martín. Quería darles, en nombre personal propio y de toda la institución, la bienvenida. Agradecer en la persona de Graciela Casabé que la Bienal haya confiado en nosotros para realizar este evento aquí, para tener esta maravillosa visita de Marina Abramovich en este centro. Agradecer a todos aquellos que han hecho posible esto en la universidad, un gran equipo que tanto desde la arquitectura, este edificio está en reforma y se ha suspendido la reforma para poder realizar este evento. Agradecerles a todos, a cada uno de los chicos y chicas que han trabajado en esto para hacerlo posible. Agradecer a la ministra de Cultura de la Nación, Teresa Parodi, que hoy nos acompaña. Gracias, Teresa querida, por estar con nosotros. ¿Por qué hacemos esto? Una universidad nacional, pequeña, joven y que está en los bordes de la ciudad, en San Martín. En primer lugar, porque como Universidad Nacional tenemos una vocación nacional, pero también una vocación metropolitana. Y por eso es que queríamos hacer este centro de arte experimental, que en realidad va a ser un gran centro cultural en el corazón de la ciudad, en el corazón de todo el área metropolitana, para que todos los jóvenes que deseen tener una experiencia artística puedan encontrarla aquí. Pero además porque en el centro de nuestra actividad como universidad, como lugar consagrado, dedicado al conocimiento, es fundamental preguntarse cada día qué sentido tiene lo que hacemos y lo que somos en una sociedad como la nuestra. Y la universidad no son ni sus carreras, ni sus profesores, ni sus edificios, ni los títulos que da. La universidad es fundamentalmente una experiencia de transformación personal, comunitaria, a través del conocimiento y sobre todo de la creación. Si nuestros jóvenes, si nuestros profesores, si nuestros investigadores no viven esta institución como una experiencia de transformación, fracasamos. Por eso es que estamos aquí, tratando de arriesgarlo todo, poniendo el cuerpo, como lo ha hecho Marina, como me recordaba Teresa hoy. Y además porque la universidad tiene un desafío frente a la sociedad, que es desafiarla, correrle el horizonte de las perspectivas, de los deseos, del futuro. Si eso lo hacemos, tenemos sentido como casa de estudios, como institución, correr el horizonte de nuestra sociedad y provocarla a querer vivir una vida mejor en un tiempo en cuyas condiciones no son para nada las mejores. Por eso estamos aquí, por eso está Marina, por eso están ustedes. Muchas gracias, que lo disfruten. Hola. Bueno, muy bienvenidos todos a la comunidad de la Universidad de San Martín, a esta celebración para darle la bienvenida a Marina Abramovich, a la Bienal de Performance que se abre hoy con esta conferencia de Marina Abramovich. Agradecer muchísimo a Graciela Casabé, que trajo la propuesta, y al rector Carlos Ruta, que tomó el desafío de poner a una universidad pública en el desarrollo de este proyecto que conecta a la universidad con el arte y con todo aquello que el arte implica en términos de desarrollo de nuevos conocimientos. Quiero introducir brevemente a Marina Abramovich,
una artista que nació en Belgrado, la capital de un país que con esa estructura política Yugoslavia ya no existe, por ello ella dice que ella viene de un país que ya no existe, que tiene una historia muy particular. Sus padres fueron héroes de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Su madre dirigió un museo de la Revolución en Belgrado e incluso tiene un tío que fue declarado santo de la Iglesia Ortodoxa Serbia. Ella estudió en la Academia de Belgrado, hizo una maestría luego, enseñó en el momento en el que ella estaba gestando sus primeras y muy polémicas performances y llevando desde entonces la performance hacia sus extremos más inimaginables. Marina Abramović es la historia de la performance desde los años 70. Ella se llama a sí misma la abuela de la performance y realmente logró llevar a la performance a territorios desconocidos. En esas primeras performances puso su cuerpo en situaciones extremas. Se introdujo dentro de una estrella encendida con fuego y casi perdió el conocimiento ahí adentro. Jugó el juego ruso de mover un cuchillo entre los dedos y se cortó. Experimentó con drogas contra el catatonismo que le produjeron grados de aceleración, de exaltación y drogas que eran lo contrario, que desaceleraban los estados de violencia o de extrema energía y que dejaban su cuerpo inmóvil, pero no su mente ni sus sentimientos. Es decir, una experimentación con los estados internos y físicos. En 1976 deja Belgrado y se va para Ámsterdam y ahí conoce a Ulay, que es su compañero durante 12 años, la persona con la que desarrolló durante esos 12 años su vida afectiva y su vida profesional, y juntos encararon también performances que son históricas y que son fundamentales para la historia de la performance. Estuvieron sentados frente a frente, mirándose, sin ir al baño, sin tomar, hasta que quedaron completamente exhaustos. E incluso cuando la relación entre ellos estaba llegando a los últimos momentos, caminaron la Gran Muralla China de punta a punta, desde los distintos extremos, y se encontraron en el medio para decirse adiós. Probablemente ese encuentro durante la retrospectiva de Marina Abramović en el Museo de Arte Moderno de Nueva York es conocido por todos ustedes. Esa fue la performance de mayor duración de su vida. Fueron 736 horas, 7 horas por día, a excepción de los viernes que estaba 10 horas, sentada, sin tomar agua, sin levantarse, mirando al público a los ojos. Y muchas de las personas que estuvieron ahí lloraron. Marina dice que hay muchas maneras de definir la performance, tantas maneras como artistas que desarrollan la performance. Y en ese sentido, en esta conversación, queremos conocer y abordar de qué manera ella define y entiende la performance. Así que bueno, quiero darle una gran bienvenida y decirle que estamos muy honrados, muy felices de tenerla en Buenos Aires. Thank you. Muchas gracias. Thank you.
This is my third day in Este Buenos es mi tercer Aires, día and I en Buenos really feel Aires home. y ya me siento como en casa. And thank you so much Muchas for coming in such gracias large numbers por venir en for the opening of this tanta festival. gente a esta I'm apertura. incredibly honored Estoy muy honrada that you give me this privilege que to open the por festival haberme today. dado este privilegio de I abrir el was thinking festival. how I can open the festival Pensaba cómo and what would be podía the best to abrirlo do y cómo sería la mejor to read forma de something very hacerlo. Es personal leer algo muy personal and something which is very emotional to me. y algo que es muy is my own emotivo. Es mi manifesto. propio manifiesto. In the past, so many Antes, artists muchos artistas wrote their own manifesto. escribían sus propios The futurists in the manifiestos, 40s, los futuristas en los the 40, los the dadaístas, los surrealistas and so many personal manifestos y tantos written by manifiestos the writers, personales poets, escritos por architects, escritores, poetas, filmmakers. escritores, And I'd like to share tonight directores, my own y yo quiero manifesto compartir with con you. ustedes mi propio manifiesto esta noche con ustedes. An artist conduct Un in his artista, life. la conducta del artista en su An vida. artist should not Un lie to artista himself no debe or mentirse a others. sí mismo u a otros. An artist should not steal Un artista no ideas debe from robar another ideas artist. a otro artista. An artist Un should artista not no compromise debe for hacer themselves concesiones or in consigo regards to mismo the art o con el market. mercado del arte. An artist should not Un kill artista other no human debe being. matar a otro ser humano. An artist Un should not artista make no debe themselves hacer into idols. de sí mismo un ídolo. An artist Un should not artista make no themselves debe into hacer an de sí idols. mismo un ídolo. An artist should Un not artista make no debe themselves hacer de into an sí idols. mismo un ídolo. An artist's relation to La the relación life, his del life artista con su to the vida love life. amorosa. An artist should avoid Un falling in artista love debe with another evitar artist. enamorarse de otro artista. An artist Un artista absolutely should debe avoid falling in evitar love por with todos los another medios artist. enamorarse de otro artista. Believe me, from my own Créanme de mi experience. propia experiencia. An artist's Un relation to the artista, erotic. la relación del artista con An lo artist erótico. should develop Un an artista erotic debe point of desarrollar view on un the punto de world. vista erótico en relación An al mundo. artist should be Un erotic. artista debe An ser artist should erótico. be erotic. Un artista debe An ser artist should erótico. be erotic. An artist's relation to La relación suffering. del artista con el sufrimiento. An artist Un should artista suffer. debe sufrir. From the suffering Del comes the sufrimiento best work. surge el mejor trabajo. Suffering brings El sufrimiento transformation. trae transformación. Through the suffering, A an través artist del transcends sufrimiento, the el spirit. artista trasciende su Through the espíritu. suffering, an A artist través del transcends the sufrimiento, spirit. el artista trasciende Through su the suffering, espíritu. an A artist través del transcends sufrimiento, his el spirit. artista trasciende su espíritu. An artist's relation to depression. La relación del artista con la depresión. An artist should not be depressed. Un artista no debe estar deprimido. Depression is disease La depresión and es una should be enfermedad cured. y debe ser curada. Depression is not productive La for an depresión artist. no es productiva para un artista. Depression La is not depresión productive for an no es artist. productiva para un artista. An artist's relation La to relación suicide. del artista con el suicidio. An artist should not commit El suicide. suicidio, An artist should el not ar- commit suicide. un artista no debe suicidarse. artist should Un never commit artista suicide. nunca debe suicidarse. An artist's relation to inspiration. La relación del artista artist con la should inspiración. look deep Un inside artista themselves debe for mirar inspiration. profundamente dentro de sí en busca de deeper they look inspiración. inside Cuanto más themselves, profundo mire dentro the de more sí, universal más they universal se An vuelve. artist is universe. Un artista es universo. An artist is Un universe. artista es universo. An artist is Un universe. artista es universo. An artist's relation La to relación del self-control. artista con el autocontrol. An artist should not Un have artista no self-control debe about his tener life. autocontrol de su propia The vida. artist should Un have artista debe total tener self-control completo about his work. autocontrol de su obra. The artist should give and receive in the same time. Un artista debe dar y recibir al Transparency mismo means tiempo. receptive. La transparencia Transparency significa means to give. receptividad, significa Transparency dar. means to receive. Transparencia significa recibir. An artist's relation to symbols. La relación del artista con los símbolos. An artist creates Un his artista own crea symbols. sus propios símbolos. Symbols are an Los artist's símbolos language. son el lenguaje de un The artista. language must be translated. El lenguaje debe ser Sometimes traducido. it's difficult to find Algunas key. veces es difícil Sometimes hallar la it's clave. difficult to find Algunas the key. veces es difícil hallar la clave. Sometimes it's difficult Algunas to find veces the es difícil hallar la clave.
La relación del artista con el silencio. Un artista debe comprender el silencio. Un artista debe crear el espacio para que el silencio entre a su obra. El silencio es como una isla en medio de un océano turbulento. El silencio es como una isla en medio de un océano turbulento. La relación de un artista con la soledad. Un artista debe hacerse de tiempo para largos periodos de soledad. La soledad extremadamente importante, lejos del hogar, lejos del taller, lejos de la familia, lejos de los amigos. Un artista debe permanecer mucho tiempo en cascadas. Un artista debe permanecer mucho tiempo explorando volcanes en erupción. Un artista debe permanecer mucho tiempo mirando ríos torrentosos. Un artista debe permanecer mucho tiempo mirando el horizonte donde el océano y el cielo se unen. Un artista debe permanecer mucho tiempo mirando las estrellas en el cielo nocturno. La conducta de un artista en relación al trabajo. Un artista debe evitar ir al taller todos los días. Un artista no debe tomarse su agenda de trabajo tal como lo hace un empleado bancario. Un artista debe explorar la vida y el trabajo solo cuando una idea venga a él en un sueño o durante el día como una visión que surge como una sorpresa. Un artista no debe repetirse a sí mismo. Un artista no debe sobreproducir. Un artista debe evitar su propia contaminación del arte. Un artista debe evitar su propia contaminación del arte. Un artista debe evitar su propia contaminación del arte. Las posesiones de un artista. Los monjes budistas aconsejan tener solo 9 posesiones en la vida. Una prenda de vestir para el verano, una prenda para el invierno, un par de zapatos, un bowl para comida, un mosquitero, un libro de oraciones, un paraguas, una manta donde dormir y un par de anteojos de ser necesario. Un artista debe estar advertido del mínimo de posesiones que debe tener. Un artista debe tener más y más de menos y menos. Un artista debe tener más y más de menos y menos. La lista de amigos de un artista. Un artista debe tener amigos que alegren su corazón. Un artista debe tener amigos que alegren su corazón. La lista de enemigos de un artista. Los enemigos son muy importantes. El Dalai Lama dijo que es fácil sentir compasión por los amigos, pero es mucho más difícil sentir compasión por los enemigos. Un artista debe aprender a perdonar. Un artista debe aprender a perdonar. Un artista debe aprender a perdonar. Diferentes escenarios para la muerte. Un artista debe ser consciente de su propia mortalidad. Para un artista no solo es importante cómo vive su vida, sino también cómo muere. Un artista debe observar los símbolos en su trabajo como señales de diferentes escenarios de muerte. Un artista debe morir conscientemente sin miedo. Un artista debe morir conscientemente sin miedo. Diferentes escenarios de un funeral. Un artista debe dejar instrucciones antes de su funeral para que todo se haga según su voluntad.
El funeral es la última obra de un artista antes de su partida. El funeral es la última obra de un artista antes de su partida. El funeral es la última obra de un artista antes de su partida. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Voy a hacerle las preguntas en inglés para facilitar la comunicación. Y también les quiero decir que tienen unos papeles sobre las sillas donde pueden escribir preguntas que vamos a recolectar luego. Marina, estamos en la inauguración de la Bienal de Performance y mi primera pregunta, la más obvia, es ¿qué pensás que es la performance? Sé que esta es una conversación contigo, pero voy a mirar a la audiencia si estás de acuerdo, porque la conversación en realidad es con ellos. ¿Qué es la performance? Si uno le pregunta a diferentes artistas de performance qué es la performance, las respuestas van a variar muchísimo. Yo puedo tener la mía propia. La performance es una estrategia física y mental. Uno se pone en un tiempo y en un lugar preciso frente a la audiencia y ahí ocurre el diálogo con la audiencia. Lo que es importante saber de la performance es que es una forma viva de arte y que es un arte basado en el tiempo. Uno tiene que estar ahí para experimentarlo y antes que nada es una forma inmaterial de arte. Una pregunta que me surge inmediatamente es ¿cuál es la diferencia entre la performance y el teatro? Esta respuesta creo que ya la di, creo que queda muy claro. La performance, digamos, en un teatro el cuchillo no es un cuchillo, la sangre es ketchup. En la performance el cuchillo es un cuchillo y la sangre es real, es una gran diferencia. Como todos aquí, yo estoy fascinada con el modo en que usás el cuerpo y tengo muchas preguntas, particularmente ¿por qué el cuerpo desnudo está tan presente en tantas de tus performances? Y quisiera que veamos un video de Imponderabilia, un trabajo que hiciste con Ulay, y luego quizás hablar un poco más en profundidad sobre ello. ¿Sabes qué? En primer lugar, a principios de los 70s, Vito Acconci, que es un artista muy importante, en los 70s él tuvo el nombre o acuñó el término body art. Ese es el lugar y el momento en el que ocurren las cosas. El cuerpo es la herramienta, es el material. Y eso es como comenzó el arte, el body art. El cuerpo estaba desnudo al principio. Si uno piensa en este tipo de arte a principios de los 70, todos estaban desnudos o vestidos de blanco o de negro. Así era como hacíamos estas performances. Pero es muy importante definir el concepto de por qué el cuerpo está desnudo. No es solo porque sí, sino porque hay un concepto detrás de esto. ¿Por qué no vemos el video y luego yo lo explico? Imponderabilia, que vamos a verlo ahora, es una pieza muy vieja de los 70s. Y Ulay y yo, en ese momento, se nos pedía que hiciéramos la performance en un museo, en un festival similar a esta Bienal. Y lo que hicimos fue reconstruir las instalaciones del museo de manera más pequeña y nos paramos desnudos uno frente al otro y todas las personas. ¿Qué está ocurriendo? Siempre está pasando alguna complicación, alguna cuestión, siempre pasa. Ahí estamos. Estamos parados en el museo, enfrentados uno al otro. Las personas entraban al museo y pasaban de costado en el pequeño espacio que quedaba entre nosotros. Cada persona que pasaba debería elegir a quién se enfrentaba, si a él o a mí. La performance duró 6 horas. Se suponía que tenía que ser 6 horas, pero luego, después de 3 horas, vino la policía
y pasaron enfrentados a mí y pedían los pasaportes del otro lado. Nosotros no teníamos pasaportes, por supuesto, porque estábamos desnudos. Ellos prohibieron la performance. Y resultó interesante esta pieza. Y fue tan importante la idea de por qué lo estábamos haciendo, por qué estábamos desnudos. Si no hubiera artistas, no había museo. Entonces era una idea muy poética, que los artistas sean la entrada al museo. Había que pasar por los artistas para entrar al museo. Y resultaba muy interesante de qué lado se ponía uno, si del lado femenino o del lado masculino. Más adelante, cuando reprodujimos esto en el MoMA, había tantas restricciones para personas quizás con silla de ruedas, o había muchos límites, las personas no podían pasar por aquí o por allá. Entonces, en los 70 fue el mejor contexto para realizarla. Y esta pieza, como pueden ver, el concepto aquí es muy importante. El hecho de que estemos desnudos y no vestidos, porque queríamos sentir al público, queríamos que el público nos toque la piel. Esa era la idea. Y viendo esto, me pregunto, las personas tenían una opción, podían pasar por la puerta o podían pasar a través de estos cuerpos. ¿Esto es así? No, en la performance original no había opción. En la versión americana sí había opción, porque los americanos tienen muchos pruritos, pero yo estaba tan enojada con la organización. Una de las piezas icónicas que tenía que hacer, que era sentarse en la bicicleta Luminosity on the World, antes de comenzar la pieza, 4 abogados vinieron del MoMA y nos dijeron que para poder reescenificar había que tener un casco, un cinturón de seguridad, y realmente resultaba imposible. Creo que había que firmar por $1 millón si ocurría algo. Bueno, fue muy complicado. El arte en los 60 y los 70 entonces tenía más libertad que en el presente, ¿no? O se podían hacer cosas en ese momento que ya quizás no se pueden hacer en el presente. Creo que depende de en qué país. Estoy creando unas performances en Brasil y allí casi todo es posible. Pero si pensamos en Estados Unidos, cuando se mostraba, ¿se acuerdan cuando Janet Jackson mostró un pezón por equivocación? Todo el mundo estaba hablando de eso. Creo que se pierde quizás el sentido. En algunos lugares es posible, pero en otros países hay más reglas estrictas, en Japón, etcétera. Por eso en diferentes países hay diferentes restricciones. Creo que aquí hay bastante libertad, ¿no? En Argentina. ¿Y cómo te sentís en estas situaciones? ¿Cómo te sentías estando desnuda? ¿Tenías conciencia de los cuerpos de los otros? ¿Cuál era tu experiencia estando ahí desnuda y expuesta en cierta forma? Sabes que cuando uno es un artista de performance, uno encuentra una división muy estricta entre el uno personal y el uno de la performance. El uno personal, yo soy bastante tímida, en general no me desvisto ni siquiera frente a mis amigos, pero si estoy en público no me importa, porque ya no es mi cuerpo personal. Yo presento el cuerpo, no importa si es femenino o masculino, no importa si uno es gordo o viejo o flaco o cualquier forma que uno tenga. Uno presenta una idea, un concepto. Esto es completamente diferente en cuanto a actitud. No tengo ninguna sensación de pudor o vergüenza. Para mí es importante enfocarme en lo que quiero decirle al público. Esa es la idea básica. En mis trabajos más tempranos, era casi una escultura. El cuerpo y el espacio eran lo importante. El cuerpo desnudo y el espacio. Mirando esto también me da la sensación de que el público se sentía presionado a llegar a los límites. La palabra límite parece ser un concepto o un tema muy presente en tus trabajos. Tu trabajo quizás siempre lleva los límites a un extremo.
Se me ocurre, por ejemplo, en un trabajo como Rhythm 5, Ritmo 5, y en cómo vos estabas llevando tu cuerpo a un límite que quizás ni siquiera conocías su existencia, en cierto modo. Esta es una de las cosas que quiero destacar. ¿Cómo calculás hasta dónde querés llegar? O si tenés una idea clara acerca de a dónde querés llegar, o simplemente dejás que esta energía llegue a los límites o ir más allá. Lo primero que quiero decir es que no me interesa morir durante una performance. Amo la vida demasiado. Solo quiero empujar los límites lo más lejos posible para ver qué podemos hacer con nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son muy fuertes, más fuertes de lo que imaginamos, pero algo que pasa con la performance es que no dependemos solamente en nuestra propia energía, sino en la energía del público. El público nos hace llegar más lejos de lo que pensamos que podemos llegar. Y se debe comprender que el performer y el público crean el trabajo. En esta pieza, en particular, sufrí un pequeño accidente porque nunca había trabajado con fuego. Yo me posé sobre esa estrella y llevaba 1 litro de gasolina que se llevó todo el oxígeno. Y un doctor se dio cuenta que yo no me estaba moviendo y que no estaba consciente, y ahí me sacaron. Por eso estaba muy enojada que el cuerpo tuviera límites, pero bueno, la siguiente vez tuve más cuidado. Y hay un elemento ritualista en la pieza. ¿Nos podés explicar por qué pasaba eso con tu pelo y luego lo pusiste en el fuego? Con las uñas y luego te recostaste en el medio de la estrella. Estamos hablando de Yugoslavia, estamos hablando de los 70 en la ex Yugoslavia, en el régimen de Tito. El comunismo estaba en todos lados, la estrella del comunismo estaba en todos lados, en mis boletín de calificaciones, en el libro de texto. Entonces, un modo de rebelarme, en cierta forma. Mi mamá y mi papá eran muy partidarios, pero era una forma de rebelarme, de encontrar mi propio camino. Por eso quemé la estrella y la destruí. Esta era un poco la idea, en cierta forma, un sacrificio para liberarme de la estrella. Luego recorté esa estrella en mi estómago, eso lo van a poder ver también. ¿Es verdad que tenías que volver a tu casa a las 10 y no se te permitía? Digamos, hay un artista de performance que tiene mucha libertad en tiempos de liberación. ¿Cómo fue esto? Esto quizás resulte divertido, pero yo tenía restricciones terribles en mi casa. Mi mamá y mi papá estaban en la Armada y yo dormía en mi cama. Ella me despertaba en el medio de la noche y a veces tenía que... o sea, yo dormía tan derecha y había un entrenamiento muy estricto. Cuando tenía 29, hice que todas mis performances fueran antes de las 10. Y cuando cumplí 29, me fui a vivir a Ámsterdam y ella fue a la policía y dijo, mi hija se escapó. Y la policía preguntó, ¿cuántos años tiene? Y ella dijo, 29. Camarada Abramovich, tenemos cosas más importantes que hacer, me parece. Váyase a su casa. Pero les voy a contar una muy buena historia ahora acerca de por qué me fui. Tenía 29 años y tenía ya una exhibición en un museo con mi trabajo, una muestra. Y todos estaban celebrando mi inauguración y yo dije, no, me tengo que ir, a las 10 tengo que estar en casa. Entonces a las 10 menos cuarto y llegué y la casa estaba a oscuras y yo dije, cuando abrí, ella estaba sentada ahí. Mi mamá parecía Margaret Thatcher, estaba muy estricta con toda su rigidez y ella estaba sentada en la oscuridad muy enojada y no sabía por qué. Alguien la había llamado durante la inauguración y le había dicho, su hija está colgada desnuda en el museo. Así que imagínense su enojo. Entonces llegué, ella estaba sentada en la cama con un cenicero
pesadísimo en la mesa, tomó el cenicero y me dijo, yo te di la vida y ahora te la voy a quitar. Y agarró el cenicero, pero con todas sus fuerzas, y me la tiró por la cabeza. Entonces me viene volando el cenicero y dije, no me voy a mover. Ella me va a destruir el cerebro, pero va a pagar por ello. Va a hacerlo. Pero finalmente moví la cabeza y me fui a Ámsterdam. Eso fue lo que pasó. Esto probablemente es uno de tus trabajos más impresionantes, un momento en el cual le das todo el poder al público. Les das la posibilidad de tener diferentes elementos que estaban en la mesa. Acá tenés la traducción de estos 72 objetos, ¿verdad? Y le diste todo el poder al público. ¿Qué sucedió? Ay, Dios. Bueno, a principios de los 70 fuimos muy criticados. La performance no era considerada una forma artística. Había mucho... No lo ponían en cualquier tipo de museo, la pasábamos mal. Y también pensábamos, nos hablaban de exhibicionismo, de masoquismo, así que estábamos tan enojados con la reacción del público que quería dar una situación radical al público. Les voy a dar todas las posibilidades. Yo voy a estar totalmente vestida y tengo diferentes objetos sobre la mesa. Estos objetos, algunos para el placer, otros para infligir dolor. Y incluí todos estos objetos, y entre ellos una pistola con una bala de verdad. Tenía un cartel que decía, soy un objeto, pueden hacer lo que quieran conmigo, pueden hacer lo que quieran conmigo durante 6 horas. Tenía 23 años. Bien, y esto fue en Italia. Al principio, el público habitual llegaba, del público de arte, jugaba conmigo, los hombres me daban una rosa, que era muy lindo, pero luego alguien tomó las tijeras, cortó mi ropa, me cortó, todavía tengo una cicatriz. Fue muy extraño, es una situación muy extraña. Las mujeres le decían que debían hacer, y algunos hombres secaban mis lágrimas. Y yo era solamente un objeto. Si me levantabas la mano, la dejaba así. Siempre estaba enfocada en un punto en el espacio, nunca me movía. Si ellos me movían, sí. No me violaron porque estaban las esposas y que era una apertura, pero había 3 proyecciones de la mujer clásica de Italia: madre, virgen y puta. Alguien puso la pistola en mi cabeza y otra persona lo sacó, empezaron a pelearse, y después de 6 horas me veía tremenda. Estaba llena de sangre, estaba desnuda, y luego la galerista vino y dijo, 6 horas terminó. Así que empecé a caminar hacia esta gente por la primera vez y se escaparon. Cuando me vieron, se escaparon. Llegué al hotel, eran las 2 de la mañana, y me vi en el espejo y tenía un mechón de canas. Y supe ahí, sí, el público te puede matar. Y esto fue un punto importante en mi vida. Si le das toda la confianza y las posibilidades, te pueden matar. Pero también es importante, si les das algo que pueden usar para su espíritu, lo van a utilizar. Pero si ves cómo puedes alegrarlo y elevar su espíritu, entonces le vas a dar lo mejor de vos. Esto es fue un proceso de aprendizaje. Hay ciertas imágenes donde estás llorando, estás muy perturbada. ¿Cómo podías separar cuando eras tan vulnerable, expuesta a lo que querían hacer con vos? Bueno, esto es lo que hace que seas una buena artista de performance, que seas vulnerable. No podés ser romántica con vos mismo, no es la idea que vos estás presentando, no sos vos. Y porque estás presentando una idea, tenés
que sacrificar a vos, pobrecita vos. Pero ¿qué pasa con el público cuando terminó la performance? El público se escapó, nadie quería hablar conmigo. Y me llamaba al día siguiente a la galería y decía, no sé por qué lo hice, pero lo hizo. Me hace pensar que la gente puede hacer lo que puedas, todo lo que puedas imaginar y volverse más y más violentos. Porque había una bala en el arma. Y cuando pusieron esa pistola cerca tuya sí, era pequeñita, era de Italia, así que había una pistola y una bala, me podían haber matado. Pero cuando sos joven, sos muy entusiasta. Pero eso dice mucho sobre la confianza, tener confianza en la reacción del público y que vos perdés esta confianza en el público cuando decidís no darle este poder al público, ya no más. Paremos aquí, a ver, esta es muy importante. Hay 2 veces en mi vida en las cuales tuve que generar confianza o poder. Esto es ritmo cero, y este es con el hombre que yo amaba. Tenía que confiar en él completamente para hacer esta pieza, porque la flecha apunta mi corazón. ¿Podemos bajar un poquito estas luces, por favor, para ver mejor la pantalla? Un poco las luces aquí cerca de la pantalla. The stage light down, please. Que bajen, por favor, las luces. Las luces del escenario se las pueden apagar. We don't need the light. It's okay? Me encanta hablar en la oscuridad. Que se vea bien el video es mejor. Esta pieza fue muy importante para mí porque era sobre la confianza. No confío mucho en la gente después de esto. El único sonido que se escucha es el sonido de nuestro corazón. Teníamos pequeños micrófonos y se siente cómo los latidos aumentan a medida que aumenta la tensión. ¿Por qué la flecha apunta a vos y no a Ulay? No tengo respuesta para esto. Así fue concebido en nuestra relación. Pero tendrés que preguntarle a Ulay. No es justo responder esta pregunta sin tenerlo a él al lado. Cuando nos separamos en la Gran Muralla una Gran Muralla China, y le preguntaron lo mismo, su respuesta fue: porque su corazón es mi corazón también. Qué romántico. Pero aún así, tengo la sensación cuando vi algunas performances, cuando están enfrentados, gritándose el uno al otro, hasta que están completamente exhaustos, tengo la sensación de que tienden a una relación de poder. Algo que podría ser interpretado en la perspectiva de género, una confrontación entre lo masculino y lo femenino, porque vos estás más tiempo. No vamos a meternos en esto, porque ahí vamos a entrarnos en quién es mejor o peor. Ese no es el punto. Nos conocimos en Ámsterdam en el 76 y nos conocimos en nuestro cumpleaños. Ambos nacimos el mismo día, así que fue algo muy especial. Y luego decidimos trabajar juntos y era muy importante entonces que trabajáramos con esta
esa idea de lo femenino y lo masculino puestos juntos y generar algo llamado Death Self, que no es que es un elemento tercero, el sí. Y era muy importante dejar de lado el ego. No era importante quién generaba las ideas o quién se aguantaba más. Éramos dos artistas con un mismo meta. Bueno, la mujer se aguanta el dolor más que el hombre, pero eso no prueba nada. El público era el que nos dividía o quien definía quién era más fuerte o no, pero ese no era el concepto del trabajo. El concepto del trabajo era crear un ego que se fundiera en uno solo. Esta es otra pieza. Este es hardcore, es una pieza hardcore y bastante difícil, es una de las más difíciles, más complicadas. Esto es complejo. Esta pieza tiene esta cuestión ritualista o procesional, porque tienen vino que tomas durante unos minutos, hay miel. ¿Cuánto duró? Esta pieza, Lips of Thomas, es una pieza interesante porque es autobiográfica y hay diferentes elementos de la cristiandad, de la iglesia ortodoxa en la que me crié, pero también comunista, que eran de mi padre y madre, pero había elementos de mi propia vida. Aquí me estoy comiendo 1 kilo de miel, estoy tomando vino, me estoy cortando la estrella en el cuerpo y estoy azotándome hasta no tener dolor. Y luego hay una calefacción que me está secando. La gente viene y después de 30 minutos me toman y me ponen una prenda de invierno, una prenda de abrigo. ¿Cuánto tiempo estás en hielo? Bueno, 1 hora y media, pero yo lo tuve 30 minutos, que es bastante tiempo estar envuelta en hielo. Y también azotarte fue parte de la performance. La idea era sobre el dolor. Mis trabajos iniciales estamos trabajando con el miedo al dolor, al sufrimiento y la mortalidad. Y si uno se enfoca en los artistas, en la crucifixión de Cristo, todos trabajan con estas ideas. Aquí estoy lidiando con mi propio cuerpo, porque si pongo este dolor enfrente al público y lo pongo con la energía del público y puedo eliminar este miedo. Bueno, si yo lo puedo hacer, ustedes también. Es ir más allá del dolor y elevar el estado de conciencia en todos los rituales, en todos los tipos de culturas, desde Indonesia, que atraviesan el fuego, o los aborígenes, chamanes tibetanos. Tienen diferentes ceremonias en las cuales el cuerpo atraviesa dolor extremo. ¿Por qué? Exactamente para lograr esto, para liberarse del dolor, liberarse del miedo al dolor y elevar la conciencia. Esa es la razón, ninguna otra. Y no haría esto en mi casa, porque no tengo esta energía. El público me brinda esta energía. Es obtener algo espiritual a través de un proceso en el cuerpo. Sí, digamos. Espiritual es una palabra tan peligrosa si uno lo utiliza en el contexto artístico. Hablo de conciencia más que espíritu. Es una de las palabras clave y esto es de Seven Easy Pieces y fue reescenificada, una de las performances históricas en el Guggenheim en 2005. Y hay artistas que no están de acuerdo con el tema de que la performance puede ser reescenificada y que históricamente deben ser estudiadas a través de documentación, de material de archivo. ¿Por qué decidiste reescenificar piezas históricas?
El arte de la performance de los 70 fueron copiadas por todo el mundo. MTV, teatro, películas, diseñadores, el mundo de la moda, y nunca dan crédito a de dónde proviene el material original. Aún los artistas jóvenes lo copian y los críticos jóvenes dicen, ¡ay, qué maravillosa! Pero esta obra se ha hecho muchas veces, así que estaba harta de esto. Soy uno de los pocos artistas de mi generación que ha decidido hacer algo al respecto. Esta es la razón por la cual decidí hacer una declaración de principios en el Museo Guggenheim. Quise hacer una performance de Seven Easy Pieces. Le pedí a los artistas permiso, pagué por los derechos, del mismo modo que uno paga por los derechos de un autor, sino para una fundación, y luego uno hace la pieza que hace referencia al material original y a uno puede poner sus propias ideas. Así que cada una de estas piezas, si bien el trabajo original por ahí era de 1 hora, bueno, yo lo hacía en 7 horas. Hice 7 días, 7 horas, 7 piezas, lo que era difícil. Era una enseñanza de dignidad. Si hay algo sobre lo cual quieres hacer una performance, entonces dale el crédito al material original. Y fue muy importante hacer esta declaración de principios para mí. Este es el resultado. Hice la performance de Gina Pane. Esta pieza duraba 28 minutos. Yo la hice durante 7 horas. Le pedí a Chris Burnham que hiciera la crucifixión de Volkswagen. Y en vez de eso hice la pieza de Joseph Beuys, y son muy difíciles de hacer. 7 horas, estas piezas no son fáciles de hacer. Joseph Beuys, la pieza de Joseph Beuys es una pieza muy importante, que es como hablarle a una liebre muerta sobre el arte. Y es una foto y está muerta. Así que le voy a su esposa y le pido permiso, y me decía, no les voy a dar permiso. Y luego decidí ir personalmente a la esposa de Joseph Beuys. Para mí, cuando alguien me dice que no, es simplemente el comienzo. Así que fui a su lugar donde estaba nevando, le toqué el timbre y me dijo, Frau Abramovich, mi respuesta es no, pero puedes tomarte un té. ¿Podría ser un café, por favor? Bueno, y 5 horas más tarde obtuve su permiso. No solo permiso, sino el material para ver las fotos y el video que nadie había visto antes, porque hay una sola imagen de esta pieza, pero pude reconstruirla. Fui como una arqueóloga, y así que estoy muy complacida con esto. Así que es muy importante hacer este tipo de estudio arqueológico. Esta pieza es muy perturbadora. Esto no lo había visto antes, pero hay piezas que realmente me interesan y que quiero resignificarlas, porque la performance es una forma viva de arte. Si no, muere en imágenes fotográficas, en libros y en videos de los 70. A veces no hay ni siquiera material. Esta obra es muy perturbadora, muy difícil, que ella hizo a principios de los 70, donde tenía una ametralladora y estaba abierta de piernas, y yo le pregunté, le pedí permiso para hacer. Se llamaba Genital Panic. Y ella lo hizo de esa misma forma. O vos estabas sentada, la hiciste exactamente una reconstrucción, o hiciste una nueva versión con una reinterpretación. Bueno, al hacer diferentes piezas de diferentes personas, muchas veces hay una actitud egoísta. Creo que como artista uno tiene que ser más generoso. Si la persona que está haciendo la performance pone su propio carisma, sus propias ideas, pero aún así hace referencia a la pieza original, está bien. Nunca puede ser igual, porque no es la misma persona, no es el mismo momento histórico. Las circunstancias son diferentes. Y es verdad que cuando estabas haciendo las piezas, tenías el sombrero que tenía tu madre. No en esta pieza, no. En otra.
Sí, esto era lo que usaba mi madre, que eran héroes de guerra ambos, mi madre y mi padre. No es fácil tener héroes de guerra como padres. ¿Y las botas que estabas usando para The Lovers? ¿Podemos detenernos aquí? Esta pieza, quiero que se apaguen todas las luces, por favor, porque estos son todos videos de los 70s y la calidad no es muy buena. ¿Se pueden apagar, por favor, todas las luces? ¿Por qué esta pieza es interesante? Porque a principios de los 70 había muy poco público. Siempre hablamos de la nostalgia de los 70. En los 70 había 10, 20, 30 personas máximo. Y no era fácil tener un público tan reducido. Pero en esta pieza, que está en un documental, tuvimos más de 1.500 personas como audiencia. Entonces decidimos hacer la pieza en un garage de un supermercado. Y había solamente columnas metálicas y columnas de cemento. Entonces intentamos mover las columnas, los cuerpos están desnudos, es muy escultural dentro del espacio arquitectónico y exploramos el espacio de nuestros propios cuerpos lo más posible. Y era expansión en el espacio, expansion in space. Y el público vino, se acercó al garage. Primero venían a buscar sus autos, por supuesto. Y entonces se generó una mezcla muy extraña. En este caso, cuando la columna Ulay se mueva, mi columna no se movía, sino que se movió más adelante. Y ni siquiera noté que mi columna no se movía. No sabía que él se había ido. Entré en una especie de trance haciendo esta pieza. Nunca nos tocábamos con las manos. Y luego de esta performance estuvimos durante 3 meses en este estado. ¿Podemos subir el sonido, por favor? El sonido más alto. Si se puede subir el sonido, por favor. Nos parábamos espalda contra espalda y nos movíamos simultáneamente en las columnas móviles, golpeándolas repetidamente con nuestros cuerpos y moviéndolas hacia las columnas estáticas. ¿Pueden poner el sonido bajo ahora?
Tengo una pregunta, porque veo que en la performance las personas se desesperan, aplauden, se quieren poner frente a vos para detenerte en cierta forma. ¿Cómo veías esta situación cuando la audiencia quería parar la performance y vos querías continuar, querías llegar realmente al final? Algo importante de la performance es el tiempo. Cuando yo digo que voy a hacer una performance entre este momento y este otro, si decimos que son 5 horas, 10 horas o 3 meses, todo va a ocurrir dentro de ese tiempo de la performance y todo es parte de la obra. Si se corta la luz o si alguien viene a detenernos, lo que sea que ocurra es parte de la obra, porque uno hace esta construcción mental dentro de la cual uno entra en esta performance. Entonces, no me importa, eso es parte de la pieza justamente. Y tengo otra pregunta sobre algo que está muy presente en la obra, que es la repetición del mismo movimiento. Y la repetición parece ser un concepto contrario a la originalidad o a ser el primero en hacer algo que es muy valorado en nuestra cultura occidental. Y dentro de lo que es la industrialización, vemos, no sé si recordás el film Tiempos Modernos de Charlie Chaplin, en el cual el trabajador repite el movimiento una vez y otra vez y cuando deja la fábrica continúa haciendo este movimiento. Este sería el aspecto negativo de la repetición, pero al mismo tiempo en la cultura occidental la repetición tiene presencia importante, por ejemplo, en los rezos, en la oración. Entonces, ¿cuál es la importancia o el rol de la repetición en tu obra, en tu trabajo? Todo funciona dentro de un contexto. Si uno trabaja en una fábrica y uno no puede dejar de repetir un movimiento, este es el resultado de trabajar demasiado y de estar haciéndolo por el dinero, y creo que es irrelevante para el arte o para los rituales o para las culturas ancianas o antiguas que se basaban en esto. Quizás los dibujos que hacían en las antiguas culturas que llevaban meses y meses de construir, y cuando la ceremonia terminaba dejaban que todo descendiera y el viento se lo llevaba. Y con esto nunca lograban conservar, porque el proceso de esas esculturas en arena eran más importantes que el producto terminado. Por eso, con mis alumnos, yo suelo darles ejercicios muy simples. Les pido que abran la puerta de su casa, pero ni salimos ni entramos. Es simplemente la acción de abrir la puerta, abrirla lo más despacio posible durante 10 minutos, durante 15, hasta llegar a 3 horas. Entonces la puerta deja de ser la puerta. La puerta es solo un espacio, es una imagen mucho más amplia, un concepto más amplio. Es algo que ocurre dentro de la mente. Por eso la repetición, cuando yo la empleo el término, a eso me refiero. Y esta obra es muy impresionante para mí porque creo que es el trabajo en el cual estuviste más cerca del arte político y conectada con algo que estaba ocurriendo en ese momento histórico, en la guerra de los Balcanes, con la violencia. Y al mismo tiempo, pienso que no había una referencia directa. Estabas... sí, las vacas venían de Argentina, los huesos de estas vacas venían de Argentina. Sí, creo que me recuerda al valor universal o al poder universal como el Guernica, en cierta forma, como imagen. Entonces, ¿qué estabas intentando demostrar con este trabajo? Ya que estabas justamente repitiendo de manera casi ritualista este momento. ¿Qué pensás vos que estaba intentando hacer? La sensación que me da a mí es que la repetición hace que el público se vea expuesto a esta imagen de repetición que en cierta forma es cruel o una imagen de crueldad.
porque estas eran vacas que estaban vivas y ahora están muertas. Y al mismo tiempo, vos estás haciendo un sacrificio, dedicando todas estas horas a limpiar estos huesos. En cierta forma, creo que limpiar los huesos, en cierta forma, es una forma de demostrar que se puede limpiar la violencia a través del arte, limpiar a través del poder del arte, tratando de cambiar algo tan doloroso que estaba, como lo que estaba ocurriendo en ese momento. Wow, esta pieza tiene una historia larga. Si hablamos de la guerra de los Balcanes, se me pidió que hiciera algo como un comentario. Y esto me resultó muy difícil porque esta guerra me daba vergüenza y estaba muy cercana a mí. ¿Podemos volver a la otra imagen? Me costó encontrar lo correcto. Fui a la ex Yugoslavia y realicé 3 entrevistas. Entrevisté a mi madre, a mi padre y al hombre que cazaba ratas durante 35 años de su vida. Y este cazarratas, en cierta forma, me contó su historia y esto se transformó en la esencia de esta pieza. La historia era la siguiente. El hombre dijo que las ratas eran humanos muy inteligentes. No humanos, pero son seres muy inteligentes y es difícil atraparlas. Pero lo que sí sabemos de las ratas es que nunca matan a los miembros de su familia, nunca hacen esto. Y las ratas siempre hacen que crecen sus dientes, entonces tienen que roer, porque si no, no les crecen los dientes. Y entonces el que caza las ratas crea, en cierta forma, un monstruo para las ratas que sea como una super rata. Y así lo hacía. Tomaba, llevaba agua a las familias de las ratas, entonces atrapaba a las ratas a medida que salían. Entonces solamente atrapaba ratas macho. Entonces llevaba 40 ratas en una jaula, cerraba la jaula y solamente les daba agua para tomar, nada de comida. Entonces les crecían los dientes y se enfrentaban a una posible sofocación. Entonces, ¿qué pasaba? Aún así no comían, aún si decidían no comer a los miembros de su familia, tenían que hacerlo por obligación. Comían al miembro más débil. Y esto fue sucediendo hasta que quedaba solamente la super rata en la jaula. Entonces, ¿qué pasó? Este cazador de ratas analizó esta historia, entonces esperó a que le crecieran tanto los dientes que estaba a punto de sofocarse. En ese momento abrió la jaula, tomó el cuchillo y le quitó un ojo a la rata y ahí después la dejó escapar. Entonces ahora la rata tiene hambre, está desesperada y con miedo a ser sofocada, a quedarse sofocada. Entonces va a su propia familia y mató a cada rata que se encontró, hasta que una rata más grande la mató a ella. Esta historia fue la esencia de la guerra de los Balcanes. Y yo cuento esta historia en el video y al mismo tiempo tuve 2.500 huesos de vaca que lavé durante 6 días y 6 horas. Hacía mucho calor, hacía 30 grados en Venecia. El olor era imposible, el olor me penetraba en los poros y los gusanos, todo lo que estaba produciéndose por el calor. Pero esto era lo que yo quería crear, porque la sangre se puede lavar. Y uno intenta crear una imagen que no sea solamente una imagen relacionada a la guerra de los Balcanes, sino crear una imagen que pueda ser utilizada para cualquier guerra en cualquier momento. Y esa fue la base de este trabajo. Esto también puede pensarse como un trabajo de larga duración. La larga duración es muy importante en tu trabajo, pero este creo que es el más largo cuando caminaste por la Gran Muralla China con Ulay viniendo desde uno de los extremos, desde el desierto, hasta este punto de encuentro en el medio para despedirse. Siempre veo estas imágenes y pienso, veo la hermosura, la inmensidad, el paisaje tan maravilloso. No sé si se ve el puntito rojo ahí.
¿por qué estabas usando un vestido rojo y por qué Ulay usaba un traje azul? Cada historia es tan larga en mi vida, pero bueno. Hablemos de la muralla china. Queríamos caminar por la muralla china, cada uno desde un extremo. Él, como hombre desde el desierto, utilizando el azul como contraste, como el agua que contrasta con el desierto. Y yo venía desde el agua con un vestido rojo que simboliza el fuego. Nos íbamos a encontrar en el medio luego de caminar 2.500 kilómetros para casarnos y hacer en cierta forma una gran obra de arte. China no permitía que gente de otros países hiciera esto y nos llevó muchísimo obtener el permiso. Hasta que logramos obtener el permiso, nuestra relación se desmoronó, pero no nos rendimos. Dijimos, bueno, la vamos a caminar entonces para despedirnos. Y esto nos llevó 3 meses. Es una de las más largas, pero no la más larga. Una gran historia dramática. Y un amigo me dijo, ¿podrías hacer simplemente una llamada para despedirte? Y fue una dolorosa despedida. ¿Podemos continuar? Este es el trabajo más largo en el MoMA. Sí, eso fue 3 meses y esto también fue 3 meses. No voy a repetir cuántas horas estuviste sentada mirando a los ojos de muchas personas a través de una apuesta muy sencilla, pero no ibas al baño, no comías, te la pasabas ahí sentada mirando a miles de personas. Creo que debemos ir mucho más rápido con este trabajo porque a la gente no le importa. Es una gran muestra en el museo. Y decidí hacer una muestra de 3 meses, sentada ahí durante toda la semana. La gente se podía sentar y estar frente a mí todo el tiempo que quisiera. Muchas cosas pasaron, cambió mi vida, pero creo que el público ya está al tanto de esto. ¿Por qué cambió tu vida esta performance? Porque la experiencia, porque experimenté amor incondicional para cada una de las personas que se sentó enfrente de mí, y el amor abre el corazón y es una sensación, un sentimiento de gratitud increíble. Fue ahí cuando pensaste a crear el Instituto Marina Abramovich. Sí, me paré, me levanté de esta silla y dije, hacer un artista y hacer trabajo no es suficiente. Hay que tener, a cierta edad hay que tener cierta responsabilidad y creer en algo. Y las buenas ideas tienen larga duración. Y mi idea fue generar este instituto para formas de arte inmaterial, desde el film hasta la ópera, danza, teatro, y también crear conversaciones con el arte y la tecnología y el arte y la ciencia, y ver hacia dónde vamos el futuro, qué estamos haciendo en este mundo. Podemos cambiar la conciencia de una persona, de los seres humanos, porque la única manera de cambiar el mundo es cambiarlo a nivel personal. Vos tenés que cambiar, yo también tengo que cambiar. Y es tan fácil criticar lo que está mal en el mundo, pero siempre debemos preguntarnos qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y para mí es este instituto. El instituto está en Hudson, va a estar en Hudson, que está a 2 horas y media de New York. El instituto puede ser un edificio en cualquier lado, como en San Pablo, donde estamos trabajando, en Australia. Mi sueño es traer el instituto mañana acá a Buenos Aires y poder experimentar para qué sucede con la propia vida. Pueden usar algo de todo esto y proponerles un cambio en sus propias vidas. Vos solicitas a la gente que firme un contrato. Sí, tenés que firmar un contrato cuando vas al instituto. Me encantan los contratos. Porque en este contrato me tenés que dar tu palabra que vas a pasarte 6 horas en el instituto. Porque si yo te doy el tiempo, si vos me das el tiempo, yo te doy la experiencia. Si vos no me das nada, yo no te doy nada. Así que 6 horas, palabra de honor. Pero si no respetas tu palabra de honor, no es mi problema.
problema, te vas, pero después de 6 horas vas a tener un certificado de haber completado tu trabajo y lo podés enmarcar y poner un cuadrito en la pared. Así que entras y como un laboratorio. Me encanta la idea de los guardapolvos, porque los guardapolvos generan el cambio entre vos como un voyeur común, como un miembro del público, a un experimento. Inmediatamente se convierte en algo democrático. Todos están iguales y tienen auriculares, no para escuchar algo, sino para bloquear el sonido, para generar silencio. Tienen que dejar teléfono, celular, computadoras, para poder conectarse con ustedes mismos. Diferentes experiencias, por ejemplo, beber agua, caminata en cámara lenta. Mañana comienza el workshop a las 10 de la mañana, el workshop, así que lo van a poder experimentar. Diferentes cámaras. ¿Por qué cristales? ¿Cuál es el significado de los cristales? Me encantan los cristales. Cuando uno mira un reloj, si uno se sintoniza con el cristal, como los cuarzos de los relojes, duran en el tiempo. Si comienzo a hablar de cristales, nunca vamos a irnos de acá. Cámara de luminosidad, cámara de sonido, y luego cuando vas al instituto firmas un contrato y tenés que hacer cierta preparación. El público se tiene que preparar para algo duracional, y cuando uno finaliza estos tours en las diferentes cámaras, tienen que ir a una silla de larga duración que te lleva a un lugar de performance, que puede ser cualquier cosa que puede ser de larga duración, ópera, teatro, danza. Y esta preparación te pone en sintonía cómo ver algo que es de larga duración, porque no tenemos nada de paciencia. Nuestra paciencia es la misma, es como nos lleva para ver nada más un aviso de Coca-Cola de 30 segundos. Y los chicos ahora cambian de canal cada segundo. Así que de esto se trata de desacelerar, de la simplicidad. Uno se sienta en una silla de larga duración para ver una obra de arte. Bueno, es muy natural que te quedas dormido y ahí te van a transportar, vas a ver más arte y luego de 6 horas obtenés tus certificados y te vas feliz a tu casa. ¿Cuál es el cambio que crees que van a experimentar? No te puedo decir todo, vos tenés que atravesar este proceso, y espero que vos estés ahí a las 10 de la mañana y vamos a ver qué es lo que te pasó. Ese es el plan. Te puedo mostrar una imagen. Esta es la reacción del público en 512 horas en la Galería Serpentine, y trabajé junto a Lindsay Peisinger. Es una pieza muy importante. Esta, como The Artist is Present, es también importante, porque aquí lo que estamos haciendo, le pedimos al público de llegar vacíos al museo, al museo vacío. La idea era llevarlos al silencio. Les quiero mostrar una imagen en las plataformas en la que están en silencio, todos juntos, desde una ama de casa de Bangladesh a un escritor de ciencia ficción o un trabajador de una fábrica. Quiero mostrarles esta imagen. Para mí es muy emotiva, es muy conmovedora. Son 3 generaciones, el padre, la madre y el hijo. Llegaron ahí sin esperar nada, a ver arte en el museo. ¿Qué es lo que encontraron ahí? Se encontraron a ellos mismos. Es muy interesante que la gente se toca, que hace contacto corporal. Estoy interesada en trabajar con el público de maneras diferentes. Al comienzo, en las performances, la gente estaba sentada como ustedes en un teatro a la italiana. Pero luego, si es de larga duración y la performance no es aburrida y no te puede decir porque es tu amigo y después no querés ver una performance nunca más. Entonces,
Entonces, en los 80 decidí sacar los asientos. Entonces, sucede en un espacio libre y tienen la libertad de irse 1 minuto, 3 horas. No están forzados a permanecer ahí. Tienen el tiempo libre para decidir cuánto interés quieren proyectar en ese trabajo. Y en la situación del MoMA era de 1 a 1, más el público que miraba. Y aquí es el público hace la pieza. El artista está fusionado con el público. Esa es la diferencia. Situaciones de estar vendado. Cuando uno corta el sonido y te tapan los ojos, lo único que te queda para percibir es el olfato y el tacto, y esa es la conexión que puedes hacer con extraños. También vi esta performance y tuve la sensación que eran como esculturas en el espacio, los cuerpos que generaban esculturas. Vamos a tener la oportunidad de tener esta experiencia en los próximos 2 días. No quiero hablar de la experiencia porque la experiencia hay que experimentarla, así que no podemos hacerlo de otra manera. Este es el show, este es el final de este show. Tengo una pregunta sobre por qué te amas tanto el tango. Hay un video que quizás podamos ver de Marina. No. Cuando cumplí 50, hice esta performance. Quería aprender tango. Era tan sensual, tan nostálgico. No sé, me encanta el tango. Eso es todo. No lo quiero explicar, lo hago. Esta es una pieza, es una obra, Insomnia. Me separé de Ulay, estaba devastada y decidí no dormir y bailar tango, tan trágico. Me encanta el drama. Podemos ponerle música al menos, pero la música no es ni siquiera tango, es tango tunecino, así que mezclo todo. La música, por favor. Podemos escuchar música para culminar con esto y para darle más sonido, por favor. Terminó. Va a comenzar de nuevo. Y apaguen la luz, por favor. Apagan las luces, por favor. No me juzguen, no soy perfecta. Muchas gracias. Sé que esta parte, pasamos mucho tiempo hablando de mí, así que aboquémonos a las preguntas. Tengo mutas pregunas. Te voy a traducir alguna de ellas. ¿Puedo tomar una al azar? Esta es como la obra de John Cage, Chance Operation. Okay. Well, this is a question I did. What you feel when people. Esta es una pregunta que yo ya te hice. ¿Qué es lo que sentiste cuando te apuntaron con el arma? Pero también
¿Cómo fue tu relación con Ulay en el momento de las performances y cómo es tu encuentro después de tu encuentro de 2010? Voy a dar una respuesta rápida. A ver. El amor de mi vida. Embarazó a la traductora china en el trabajo de The Great Wall of China. Nunca más volví a China. Y vino a ver, fue un invitado de honor. Nunca pensé que se iba a sentar delante mío. Y luego de estos no nos hablamos más y nos demandamos mutuamente. Así que estamos en malos términos. Es todo. Yo tomé una pregunta para vos, porque me pareció interesante o algo de lo que no hablamos. ¿Qué piensan los chamanes con los que te encontraste? Piensan del futuro de la humanidad. ¿Y por qué los chamanes? No sé lo que los chamanes piensan del futuro de la sociedad, pero sí sé que tuve la oportunidad de hablar con el Dalai Lama y dijo que no quiere reencarnar la próxima vez porque vamos a atravesar tiempos muy dramáticos, especialmente en nuestro planeta. Y también dijo, cuando te reencarnes, vos te vas a reencarnar en una mujer, lo cual son buenas noticias. Este es interesante porque es algo de lo cual no hablamos. Es una pregunta que te hicieron antes. ¿Sentiste algo en particular siendo una mujer artista? ¿Consideras que el arte refleja en cierto modo el ser femenino? ¿O es simplemente el ser humano? Tuve una madre muy dura. No quiero ser feminista para nada. Que trataba de escaparme de su poder. Pero más allá de esto, no me considero una feminista. Lo dije muchas veces porque odio las exhibiciones donde dicen arte femenino o arte de mujeres, porque estamos poniéndonos en una especie de gueto. Es muy sencillo. El arte no tiene género. No importa quién lo hace. Las lesbianas, los gays, los afroamericanos, los blancos, no importa. Hay un solo criterio allí, si es buen arte o mal arte. Y yo soy una mujer, es verdad, pero no soy una artista femenina, soy una artista, punto. Podemos tener una larga discusión al respecto de diferentes posturas, pero es para otro momento. Esta es una pregunta muy importante. A ver, decime. Después de 3 días en Buenos Aires, ¿probaste el dulce de leche? Dulce de leche means milk candy. Está describiendo de qué se trata del dulce de leche. Nadie me dio nada a probar. Me encantaría probar el dulce de leche, ¿cómo se llama? Lo haría, pero gustosa después de esta charla. Me encantan los dulces. Esto es increíble. Teatro Acción, you're fast. Wow. Teatro Acción, sos rápida, ¿eh? Esto es muy argentino, los alfajores. Es como una tortita con dulce de leche. ¿Podemos acelerar esto? Porque quiero comer y no puedo hablar y comer al mismo tiempo. Acá te dicen que te aman muchísimo. Ay, siento que es como mi cumpleaños, no puedo abrirlo. Eduardo y Verónica. Eduardo y Verónica. Muchísimas gracias. Realmente me alegraste el día. Okay, what is the next? Bueno, siguiente, a ver cuál es.
Ahora vamos al amarillo. ¿Es kind of special VIP? Es las preguntas VIP vienen en amarillo. Alguien te Oh, pero esto es enorme. This is seriously good. Oh, esto es realmente bueno. Thank you. Muchas gracias. One of the last questions Una de I las have últimas that I preguntas, think that is, something that And the we one I didn't want to talk about. pick up. y una que quiero, What do you think que quiero about elegir. death? ¿Qué es lo que pensás sobre la muerte? Just made the entire manifesto to you. Les leí mi You know, manifiesto. I think about that every single Pienso day. en la muerte todos I los even días. make, the theater piece with the Y hasta Robert hice Wilson, Life and Death of Marina una Abramovich, which, obra you con know, Bob Wilson que which se llama actually Vida y Muerte de had the Marina funeral. Abramovich, And, en donde I tuve made, mi propio with funeral lawyer, the y statement that I want to have hice three una marinas, one real, two fake. And, declaración in the three con different el parts of the abogado world where I live y the longest, quiero which is Belgrade, Amsterdam, and 3 New York. marinas, And if to be dos de absolute ellas celebration. Nobody wear black like me, falsas, no? Only the bright en los colors. lugares, y estos lugares And funerales van a everybody ser have los to lugares donde he sing bebido, the songs which I love, the vivido. Frank Sinatra, I Did It My Y Way. quiero que un And amigo it's going to be cante I Did It really My Way, celebration of life. y va a ser una celebración de Because, la you know, vida, it's very porque es important muy to live well importante and to die well. vivir bien y morir bien. Probably this is the last Probablemente esta es question la I última want to do. pregunta que quiero What hacerte. is more important? ¿Qué es This más is coming from importante? Twitter. Este What viene is de more Twitter. important for you? ¿Qué es más importante Art para vos, or el love? arte o el amor? Okay, this is a difficult question. Esta es una difícil. You know, ¿Sabes? I have to say that in my life, Debo decir que en mi so many vida, times, I tantas have to make this veces choice. tuve que hacer esta elección. And in a way, I Y en always cierto took the modo, choice of siempre elegí el But arte. I'm thinking that one thing important about love, Pero pienso en that algo we have to importante learn, del amor que and you have tenemos to- que aprender. took me all life to Y me learn llevó this, toda la vida which is so aprenderlo. important, Que es is tan importante. to learn Es importante aprender unconditional love. sobre el Not love amor to one person or incondicional, one no thing, amor but a una unconditional persona love o a una to the- cosa, sino to the amor planet, to the incondicional entire human al beings. planeta, a la And that's humanidad. something takes Y such a long esto time to understand. lleva tanto That kind tiempo of love comprender. is Este tipo worth de living. amor vale la pena ser vivido. Well, thank you very much, Marina. Muchísimas Thank gracias, you. Marina. Thank you. We finish? ¿Terminamos? Yeah. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Muchísimas gracias. Thank you. Thank you.